El 22 de mayo del 2021, 172 corredores se dispusieron a afrontar una ultramaratón de 100 kilómetros en el noroeste de China, en el condado de Xintai, en la provincia de Gansu, una de las regiones más pobres de China, que limita con Mongolia al norte y Xinjiang. La carrera tuvo lugar en la zona turística del Bosque de las Piedras del Río Amarillo, donde el alcalde de Baiying, la ciudad más cercana a la salida, dio el pistoletazo de largada puntualmente a las 9 de la mañana. En ese momento, una enorme ráfaga de viento sorprendió a los distraídos corredores. Los sombreros y las gafas de sol volaron por todas partes. Esto fue el anticipo de lo que vendría al seguir avanzando el día. Al llegar al mediodía, cuando los corredores punteros iban llegando al kilómetro 30, cruzaban una zona muy dificultosa con mucho ascenso en pocos metros, plena escalada, cuando en un corto lapso de tiempo se levantó un viento con ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora, seguido de una copiosa granizada que provocó un descenso de la temperatura que llegó hasta los 12 grados bajo cero. Casi ningún corredor estaba preparado para afrontar esta complicación. Todos estaban con ropas livianas y pantalones cortos y recién tendrían preparado en el checkpoint del kilómetro 39 la ropa de abrigo para las siguientes etapas. Nadie imaginaba ese cambio de temperatura, aunque en el centro meteorológico habían avisado de los posibles cambios por un frente frío, a lo que la organización ignoró totalmente, ya que el día previo el clima rondaba los 26 grados. Como corredor, imagino que todos pensaron que falta poco para llegar a los abrigos, así que habría que seguir como sea para llegar al próximo checkpoint. Los vientos y la lluvia se hicieron cada vez más fuertes. A medida que los corredores subían más alto, lo hacían hacia el frente frío que descendía cada vez más. En este punto, mientras los corredores de cabeza subían, las temperaturas descendían hasta los 13 grados bajo cero. Las ráfagas de viento golpeaban sus caras tan fuerte que entre el agua y el granizo se les adormecía la piel y les nublaba la visión. Las extremidades se le empezaban a agarrotar y la hipotermia comenzaba a hacer estragos. La niebla comenzó a hacerse cada vez más espesa y ya los corredores se daban cuenta que debían dejar de pensar en la competencia y tomar la idea de que ya era cuestión de vida o muerte. Un corredor, Zhang Xiaotao, cuenta que empezó a perder el control de su cuerpo y así automáticamente envió la señal de auxilio por su GPS y se envolvió en una manta térmica para luego desmayarse. Estuvo inconsciente más de 2 horas hasta que un pastor lo rescató y lo llevó a una cueva en la que había fuego y mantas. Un corredor no identificado, citado por el servicio de noticias, describía que la tormenta se sentía como balas en la cara. En el recorrido, el terreno ofrecía escasos lugares para refugiarse. La lluvia realmente dolía y los vientos eran tan fuertes que solo se podía entrecerrar los ojos. Las autoridades iniciaron una operación de búsqueda masiva con más de 1.200 rescatistas asistidos por drones con sensores térmicos. Wang Wanjun, de 34 años, era conocido por ganar el maratón masculino con discapacidad auditiva en los Juegos Paralímpicos Nacionales de China en el 2019. Es sordo y no puede hablar y ni siquiera podía pedir ayuda, dijo un amigo, pero cuando los rescatistas lo encontraron ya no mostraba signos vitales. El incidente generó indignación pública en las redes sociales chinas, principalmente en contra del gobierno de Beijing por la falta de planificación de la carrera. Como organizadores del evento estamos llenos de culpa y remordimiento. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y los heridos, dijo en una conferencia de prensa el domingo el alcalde Xiang Xiuchen. El corredor Zhang se suma a las críticas. El organizador debería haber tenido gente de guardia en el tramo duro del recorrido o haber desplegado más socorristas. También deberían haber establecido normas obligatorias para que los corredores llevaran chaquetas para exteriores, expresó. La corredora Shan Daixiang cuenta que entreabrió los ojos a través de la densa y gélida niebla mientras se esforzaba por distinguir el entorno. Los corredores estaban dispersos por todas partes. En el sendero, en los barrancos, al otro lado de la montaña, esparcidos por toda la ladera con ropa deportiva de colores brillantes. Era difícil distinguir la ropa y a los corredores. La gente caminaban helados en todas direcciones, mientras que luchaban contra el viento y la lluvia. Otros
se intentaban acurrucar en arbustos y rocas. Algunos corredores pasaron por delante de Jean, volviendo a bajar la montaña. Habían intentado llegar al próximo checkpoint, pero no lo habían logrado, por lo que intentaban regresar al segundo punto de control para abandonar. «Hace demasiado frío en la cima», le advirtieron. La temperatura había ido bajando constantemente desde que empezó a llover y cuanto más se subía, más frío hacía. La Yellow River Stone Forest 100K se celebraba antes en un desierto y en años anteriores los corredores debían luchar contra la insolación, nunca contra la hipotermia. Jean tuvo suerte, había llevado ropa que la abrigaba, se puso unos pantalones largos y una chaqueta y decidió seguir avanzando. Quedaba 1,5 kilómetros para subir hasta el siguiente avituallamiento. A su alrededor, más puntos de color neón cubrían la ladera de la montaña, arrastrándose, tumbados en el suelo, de pie pero sin apenas moverse. Jean se acercó a un corredor de edad avanzada cuyo ojo le estaba sangrando e insistió que estaba bien. Jean seguía ascendiendo el tramo más peligroso de la carrera, una subida de cerca de 900 metros de altura que la llevaría a más de 2.200 metros. El sendero subía por la ladera de una montaña. Las piedras y la arena del camino se habían vuelto resbaladizas. Había poca vegetación más allá de los matorrales del desierto para encontrar refugio. Mirando hacia adelante, Jean no pudo encontrar el camino. El viento había borrado las marcas y la niebla había cubierto la ruta. Para encontrar su camino siguió un vago patrón formado por los corredores dispersos como una línea. El camino era cada vez más empinado. Muchos corredores gritaban pidiendo auxilio, pero nadie los escuchaba. Estaba dando vueltas sin ningún sentido de la orientación, comentaba. Cada vez que hacían una pausa sentía que su corazón se aceleraba, su respiración aumentaba. Empezó a perder la sensibilidad en los pies y las manos. Estaba segura de que iba a morir congelada. Mientras descendía divisaron una cueva. El descubrimiento fue un profundo alivio. Entre los muchos grupos varados entre el segundo y el tercer punto de control había circulado el rumor de que había cuevas cerca del punto de control 3. Alrededor de las 5, ya la tormenta en calma, los aldeanos comenzaron a subir con agua caliente y edredones. De los 172 corredores que tomaron la salida en la carrera, 21 murieron y 8 resultaron gravemente heridos. La mayoría de las muertes fueron causadas por hipotermia. En el grupo de cabeza de 6, solo Jean había sobrevivido. Liang Jing, el mejor ultramaratonista chino apodado el Dios, estuvo entre los fallecidos. Según fotografías tomadas al inicio de la carrera, el corredor solo llevaba pantalones cortos, una chaqueta delgada y una gorra. La muerte de Liang Jing fue especialmente desconcertante. No era ajeno a las carreras extremas y tenía mucha experiencia. Su victoria en la Ultra Gobi de 400 kilómetros tuvo lugar en otro rincón del desierto de Gansu con fluctuaciones extremas de temperatura como en este momento. La pregunta es, ¿esta tragedia se pudo haber evitado? Pues según las investigaciones hechas por el gobierno chino, la organización no prestó los servicios que correspondía para este tipo de eventos y no había un plan B y mucho menos un plan C. Los partes climatológicos avisoraban la posibilidad de que esto podía pasar y no se tomó ninguna medida. Las autoridades chinas arrestaron a 5 de los organizadores por negligencia, más aún habiendo descubierto que la empresa Gansu Zhenxing Sports había ganado la licitación de la competencia en forma muy sospechosa, ya que los otros 2 ofertantes estaban ligados a ellos. Asimismo, han amonestado y multado a 27 responsables del gobierno local, entre ellos el alcalde de la localidad, a causa de la peor tragedia deportiva de la historia del país. La carrera fue coorganizada por la empresa Zhenxing y el Comité de Gestión del Área Escénica del Bosque de Piedra del Río Amarillo, un organismo gubernamental local, que según el sitio web de la carrera, el comité dijo que solo aportaba lugar para la carrera. La respuesta del gobierno chino a la tragedia fue categórica. Inmediatamente prohibieron las carreras de ultrafondo, así como otros deportes de aventura al aire libre de alto riesgo, cuyo alcance se dejó impreciso. El órgano disciplinario del Partido Comunista Chino se encargó de investigar el desastre y una semana después, el secretario del partido del condado de Xintai, Lui Zuobi, se suicidó saltando de un edificio. Al parecer, sabía lo que se le avecinaba.
Hay muchas presiones por parte del gobierno para que no se dé a publicidad todo lo acontecido. Así, una mujer que perdió a su padre en la carrera fue objeto de críticas por las redes sociales después de que cuestionara de cómo se había permitido morir a su padre. Fue acusada de difundir rumores y utilizar fuerzas extranjeras para difundir historias negativas sobre China. Lo mismo le ha ocurrido a Huang Jin-sen, cuyo hermano murió en la tragedia, que fue seguida por funcionarios locales que querían evitar que los familiares hablaran entre sí. En junio, solo un mes después de la carrera, 27 funcionarios fueron sancionados. Hoy día muchos corredores siguen atendiéndose tanto física como mentalmente a causa de esta terrible tragedia que se pudo haber evitado, dijo la corredora Zhang Daixian. Ellos ya no corren en este mundo, así que pase lo que pase, seguiré corriendo por ellos y por mí. En el pasado me detuve en pequeños detalles, pero al final sientes que el mero hecho de estar vivo es bueno, realmente bueno. Bien, espero que les haya gustado esta historia. La verdad que cuando la conocí me sorprendió mucho, no había escuchado nada en televisión. Y si les gusta más este tipo de contenidos, háganmelo saber. Suscríbanse e iré enviando más notas parecidas. Y ya que está, apretenle un me gusta, que a ustedes no les cuesta nada y a mí me sirve. Gracias, hasta el próximo.